El presente trabajo de investigación describe a los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de los LEA del periodo 2021 sobre dos ámbitos importantes para su formación: inserción laboral, que es el que toma en cuenta las habilidades que la OLEA les brinda para poder conseguir un empleo, y la capacidad emprendedora hace referencia a la actitud que tienen estos estudiantes para asumir el riesgo de ser emprendedores y no. El objetivo fue determinar esta relación existente entre las dos variables a esta población dirigida. Se implementó un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional, un diseño, es decir, una estrategia experimental transaccional en el instrumento de recolección de datos, un cuestionario, una encuesta virtual de 19 ítems para X y 18 para Y, dirigido a nuestra población, pero no todos, sino a una pequeña muestra de 279 estudiantes. Nuestra primera variable, X, tuvo un porcentaje de 46,5%, o sea, los encuestados dijeron que sí estaban preparados, totalmente de acuerdo, de tener una capacidad emprendedora, pero estuvo más abajo del 50%, pero 59,9% estuvieron de acuerdo, no totalmente de acuerdo, que tienen una buena reciben un buen conocimiento para insertarse al mundo laboral. Por lo tanto, vamos a la conclusión de que la inserción laboral tiene una relación con la capacidad emprendedora, puesto que para emprender de manera eficiente se necesita también esta integración a lo que es el mundo laboral. Antecedentes investigativos. Son estudios previos sobre el tema que como investigadores hemos decidido indagar. Para esto tenemos los siguientes 4 artículos. A través de estos artículos y de acuerdo con las necesidades que tiene esta investigación, el artículo que más se acopla es del autor Girón, publicado en el año 2019, titulado Capacidad Emprendedora e Inserción Laboral en Estudiantes del Centro Piloto Femenino de Lima 2019, con sus respectivas variables capacidad emprendedora e inserción laboral, puesto que promueve mejor sus actividades de aprendizaje, mismos que se enfocan en la mejora de emprendimientos y conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera profesional. Por lo contrario, Sánchez, Abad y Alfaya, en su artículo titulado Inserción laboral y perfil emprendedor de los alumnos universitarios, estudio de género sobre estudiantes de máster, se enfocó en una población de estudiantes de la universidad ya egresados, aunque su carrera es similar a nuestro punto de estudio, no se adecúa al enfoque investigativo aplicado, puesto que es para estudiantes ya en formación. Por otro lado, descartamos la investigación Capacidad Emprendedora e Inserción Laboral de estudiantes de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Callao 2016 de González, dado que es un caso de estudio similar al primer antecedente, pero su estructura se encuentra en deficiencia. Y finalmente, de Pérez, Castro y Cubo nos muestra un panorama sobre la vida laboral de los egresados y se centra en la importancia que los profesionales le dan al trabajo laboral. Las bases teóricas de esta investigación contribuyen al conjunto de conceptos para establecer un punto de vista de enfoque determinado dirigido a la explicación de la variable X, capacidad emprendedora, y la variable Y, inserción laboral. La capacidad emprendedora, según Cedeño, Granada y Tinoco, es la noción que posee un individuo para asumir riesgos y aprovechar todas las oportunidades de negocio que se le presenten. Por otra parte, según García y Gutiérrez, la inserción laboral es un término utilizado habitualmente para referirse al proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. Algunos modelos establecidos por los autores Aguirre, Molina, Granada, Tinoco, Mago y Girón en sus distintos estudios para la capacidad emprendedora son el conocimiento en sí mismo, motivación de logro, visión de futuro, planificación, persuasión, capacidad de relacionarse socialmente y la eficacia al manejar los recursos con los que se cuenta. Asimismo, algunos de los modelos teóricos establecidos por los autores Pérez, Castro, Limán, Navarro y Girón en sus distintos artículos e informes para la inserción laboral son la percepción del mercado laboral, la satisfacción, tiempo de trabajo, situación laboral, habilidades blandas y la calidad de enseñanza. La metodología implementada para desarrollar la presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y Baptista es una de las mejores opciones para realizar una intervención analítica de los resultados obtenidos. El alcance fue descriptivo correlacional porque se desea establecer la relación entre la capacidad emprendedora y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Luis Alfaro de Manaví 2021. Respecto al diseño utilizado, Hernández considera que el diseño no experimental y transaccional adquiere información utilizable en un solo momento con el objetivo de analizar y describir las variables para determinar claramente lo que se busca. La pregunta de este trabajo, es decir, el problema general, es el siguiente. Como podemos ver en la diapositiva, consta de la pregunta de cuál es la relación que existe entre las dos variables en nuestra población determinada.
Los problemas específicos. Esta investigación cuenta con 4 problemas específicos para cada una de sus dimensiones. La dimensión que falta es sobre la capacidad de relacionarse socialmente, seguido de nuestra población, comenzando con si existe esta relación en tono de pregunta. El objetivo general de esta investigación fue en determinar la relación entre la capacidad emprendedora y la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2021. Sus objetivos específicos son establecer la relación entre la capacidad de relación personal y la inserción laboral, también determinar la relación entre la dimensión de la capacidad de planificación y la inserción laboral, por otro lado, determinar la relación entre la dimensión de la capacidad de relacionarse socialmente y la inserción laboral, y por último, determinar la relación entre la dimensión de capacidad de creatividad y la inserción laboral. Como hipótesis general tenemos la hipótesis alternativa que nos dice que existe relación entre la capacidad emprendedora y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2021. Y como hipótesis nula tenemos que no existe relación entre la capacidad emprendedora y la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2021. Hipótesis específica. Aquí hay 4 hipótesis. La primera hipótesis es alternativa, que nos dice que existe relación entre la capacidad de relación personal y la inserción laboral. Y su hipótesis nula sería que no existe relación entre la capacidad de relación personal y la inserción laboral. Otra hipótesis alternativa es que existe relación entre la capacidad de planificación y la inserción laboral, y su hipótesis nula sería que no existe relación entre la capacidad de planificación y la inserción laboral. También otra hipótesis alternativa es que existe relación entre la capacidad de relacionarse socialmente y la inserción laboral, y su hipótesis nula es que no existe relación entre la capacidad de relacionarse socialmente y la inserción laboral. Y como últimas hipótesis tenemos a la hipótesis alternativa, que nos dice que existe relación entre la capacidad de creatividad y la inserción laboral, y la nula sería que no existe relación entre la capacidad de creatividad y la inserción laboral. Todas estas hipótesis, tanto alternativas como nulas, son basadas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 2021. Laboral. Operacionalización de las variables. Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en un empírico susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, la precisión para comunicar con exactitud los resultados. Para esto se requiere de una variable independiente X, en nuestro caso la capacidad emprendedora, y una variable dependiente Y, inserción laboral. Esta de que está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para la realización de la medición de las variables definidas conceptualmente. Para nuestra recolección de datos se envió un cuestionario virtual a nuestra muestra requerida, tomando como referencia a Girón 2019. 209 estudiantes fue el resultado que nos dio mediante el proceso calculado por la fórmula de la muestra de 900 estudiantes, que fue nuestra población de la carrera correspondiente. Bien, iniciaré dando los resultados, comenzando por el análisis de fiabilidad, en el que se utilizó el instrumento de fiabilidad alfa de Cronbach, para el análisis de consistencia de 37 ítems. En el resultado del coeficiente fue de 0,949, es decir, que el instrumento de recolección de datos es confiable. Ahora mencionaré los datos de los resultados de la encuesta. Dentro de la variable X, que fue capacidad emprendedora, se muestra que un 46,5% de las personas encuestadas se encuentra totalmente de acuerdo en el que para obtener la capacidad emprendedora y poder ingresar al mundo laboral se deben desarrollar otras capacidades tales como la capacidad de realización personal, creatividad, relacionarse socialmente y de planificación. Dentro de la dimensión realización personal, un 44,6% de los jóvenes encuestados está de acuerdo que para ser totalmente emprendedores se deben tener en cuenta diferentes capacidades como son las de investigar, explorar y ser responsables con sus propios actos, mientras que un 14,9% se muestra neutral ante la pregunta realizada. La dimensión capacidad de planificación obtuvo un resultado de un 52,4% en el ítem de acuerdo con las preguntas planteadas y un 12,3% se muestra neutral. A lo que se puede llegar a la conclusión de que para ser capaz de planificar se deben buscar formas de perfeccionarse y superarse como persona emprendedora. Dentro de la dimensión
relacionarse socialmente, las preguntas tratan sobre los talentos y alternativas que tiene una persona para alcanzar sus metas profesionales, a lo que un 50,2% de los encuestados está de acuerdo con lo planteado, mientras que un 11,9% se encuentra neutral ante lo dicho. La capacidad de creatividad. Dentro de esta dimensión, un 46,1% de las personas respondieron que están de acuerdo, mientras que un 12,3% se encuentra neutral, por lo que se puede inferir que la capacidad de creatividad es esencial a la hora de introducirse al mundo laboral. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar sobre la variable Y, inserción laboral, que está compuesta por 4 dimensiones que veremos a continuación. Los resultados presentados en esta variable son los siguientes. El 59,9% de los encuestados está de acuerdo en que para ingresar al mundo laboral, la universidad debe proveer capacitaciones, prácticas y una malla curricular acorde a la carrera. Un 13,8% se encuentra neutral y un 4% se encuentra totalmente en desacuerdo con lo planteado. En la dimensión experiencia preprofesional de la variable Y se dieron los siguientes resultados. El 48,3% de las personas encuestadas apoyar las prácticas preprofesionales para que los estudiantes puedan emprender en el mundo laboral. El 30,1% se encuentra neutral, mientras que el 1,9% se encuentra en desacuerdo. En la dimensión de habilidades blandas de la variable Y se dieron los siguientes resultados. ¿Cómo se muestra en la tabla? El 52% en el que los estudiantes se ven a ellos mismos como personas eficientes, buenos compañeros y con una actitud de aceptar retos y desafíos para llegar a ser grandes líderes. El 13,4% se encuentra neutral y el 0,4% se encuentra totalmente en desacuerdo con lo analizado. En la dimensión plan curricular de la variable Y se dieron los siguientes resultados. El 51,3% de los estudiantes están conformes con las enseñanzas que se les da mediante sus mallas curriculares y sílabos. El 21,9% se encuentra neutral, mientras que el 0,7% está totalmente en desacuerdo. En la dimensión calidad de enseñanza de la variable Y se dieron los siguientes resultados. El 51,7% de los encuestados considera que los estudiantes de la facultad sí son reconocidos en su ámbito y que se relacionan también al alumno para ciertas labores. El 21,2% está neutral, mientras que el 0,7% está totalmente en desacuerdo con lo planteado anteriormente. Gracias. La hipótesis general planteada en esta investigación son las siguientes. La hipótesis de investigación nos menciona que existe una relación entre la capacidad emprendedora e inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica de Loyola Manaví 2021, mientras que la hipótesis nula nos dice que no existe relación entre la capacidad emprendedora e inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021. Para comprobar esto, realizamos una tabla de correlación y nos indica que el nivel de correlación entre las dos variables x y y es de 0,427 y el nivel de significancia es de 0,001, lo que nos indica que el coeficiente de correlación dicho anteriormente es confiable y cierto, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, que era que existe una relación directa entre la capacidad emprendedora e inserción laboral. Hipótesis específica 1. La hipótesis de investigación nos redacta que existe relación entre la capacidad de realización personal y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021, mientras que la hipótesis nula nos menciona que no existe relación entre la capacidad de realización personal y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021. Para comprobar esto, realizamos una tabla de correlación y nos demuestra que el coeficiente de correlación entre la variable Y la primera dimensión de la variable X, capacidad de realización personal, es de 0,423 y el nivel de significancia es de 0,001, lo que nos indica que el coeficiente de correlación dicho anteriormente es confiable y cierto, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Hipótesis específica 2. En la hipótesis de investigación nos menciona que existe relación entre la capacidad de planificación y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021, mientras que la hipótesis nula nos dice que no existe relación entre la capacidad de planificación y la inserción laboral en la población que utilizamos como objeto de estudio. En la tabla realizada nos muestra que existe un nivel de correlación de 0,437 entre la variable Y y la segunda dimensión de la variable X, capacidad de planificación,
Por otro lado, el nivel de insignificancia arroja un resultado de 0,001, lo que nos demuestra que el coeficiente de correlación dicho anteriormente es confiable y cierto, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Hipótesis específica 3. Tenemos como hipótesis de investigación que existe relación entre la capacidad de relacionarse socialmente y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021, mientras que la hipótesis nula nos menciona que no existe tal relación entre la capacidad de relacionarse socialmente y la inserción laboral. La tabla de correlación nos muestra que la variable Y, inserción laboral, y la tercera dimensión de X, capacidad de relacionarse socialmente, tienen un nivel de correlación de 0,427 y un nivel de insignificancia de 0,001, lo que nos indica que sí existe una relación directa entre la tercera dimensión de X y la Y, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Hipótesis específica 4. La hipótesis de investigación está redactada de la siguiente manera. Existe relación entre la capacidad de creatividad y la inserción laboral entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021. Por otro lado, la hipótesis nula nos dice que no existe relación entre la capacidad de creatividad y la inserción laboral en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la ULEAN 2021. El nivel de correlación entre la variable Y, inserción laboral, y la cuarta dimensión de la variable X, capacidad de creatividad, es de 0,356 y su nivel de significancia es de 0,001, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Aquí también podemos comparar que el nivel de correlación con el de las otras tablas es menor. Esto quiere decir que la capacidad de creatividad influye, pero no es determinante en la inserción laboral. Como conclusión se afirma que existe una relación directa entre las variables objeto de estudio en la presente investigación, la capacidad emprendedora y la inserción laboral, puesto que indudablemente la capacidad que tiene una persona para emprender de manera eficiente influye sobre la inserción o integración al mundo laboral, ya sea como empleado o como contratador. Además, se concluye que la capacidad de realización personal, la capacidad de planificación, la capacidad de relacionarse socialmente y la creatividad se relacionan directamente con la inserción laboral, pues estos son factores esenciales, requisitos casi necesarios para que una persona pueda ejercer su papel en la fuerza de trabajo adentrándose en el mundo laboral.